se basa en lo siguiente. De cierta manera, usted no tiene todavía o no creo que tenga conocimiento referente a este software. Entonces, yo lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos aquí una batería, ya una fuente, ¿sí? Tenemos un amperímetro, ¿sí? Tenemos unas resistencias, ¿sí? Encontramos resistencias en electrónica, en electricidad también encontramos resistencias, ¿ya? Cuyos valores ya están aquí descritos, y eso ya lo vamos a ver más después de qué se trata. Le pregunto a usted, compañero David, ¿tiene conocimiento de qué es un amperímetro? Ya le habilito, por favor, el audio, ya le habilito. Ya. ¿Tiene conocimiento de usted qué es un amperímetro? Sí, Ya. ¿Qué es un amperímetro, compañero? el amperímetro nos ayuda para medir la intensidad. De corriente, correcto. Y si yo realizo esta apertura del sistema y veo aquí unas opciones, ¿qué puede leer ahí? ¿Usted qué lee ahí? Obviamente dice por default, sí, pero tenemos 4 valores ahí. ¿Qué significan esos valores? Ahora ver, dice la AMS microbes. ¿Ya? Pero esos de ahí están en inglés, ¿verdad? Sea en inglés o en español, casi se lee casi lo mismo, ¿sí? ¿A qué se refieren estas medidas? Ya dije, son medidas, pero ¿a qué se refiere? Recuerde, le estoy señalando en este momento, es un amperímetro este, y lo abrí el amperímetro y me salen esta serie de medidas. ¿A qué se refieren? Lo único que se refiere simplemente es al área de cobertura en el cual yo voy a realizar esa medición, ¿sí? Si bien es cierto, nosotros medimos la intensidad de corriente de dispositivos eléctricos o electrónicos en amperios, ¿sí? Pero recuerden, tenemos también dispositivos eléctricos y electrónicos, sobre todo electrónicos, que se miden en miliamperios, que se miden en microamperios. ¿Qué quiere decir? Que son amperajes extremadamente bajos, ¿sí? A nivel de electrónico. Se me ocurre el amperaje dentro de una tarjeta de computador, se me ocurre un amperaje dentro de una tarjeta de, qué sé yo, de video, dentro del celular, ¿sí? Entonces, lo que nos toca antes de iniciar, ¿sí? El estudio de electrónica o electricidad, lo que debemos saber son referente a las unidades. Unidades de medida. Sí, unidades de medida en base a un inicio que son los sistemas el Sistema Internacional de Medida, que de ahí salen varias. ¿Sí? Tenemos unas principales que ya las vamos a ver, pero ¿para qué es importante esto? Yo no voy a medir 40 amperios en microamperios. Jamás voy a hacerlo. ¿Sí? Jamás voy a hacerlo porque no me va a abastecer el área de cobertura o un límite o un fin, un inicio en un fin de medida no me va a abastecer. Tengan en cuenta que 40 amperios yo lo mido con amperaje. Microamperios yo lo mido con erupción de microamperios, ¿sí? Asimismo yo voy a tener el voltímetro o multímetro, ¿sí? De cierta manera vamos a aprovechar también la materia de sensores y equipos de medición para poder nosotros estudiar algunos componentes y algunas herramientas básicas que vamos a utilizar, ¿ya? Entonces, lo primero que debemos saber es sobre todo la conversión de unidades. La conversión de unidades. Se me ocurre un ejemplo básico. No voy a medir, lo dije ayer, no voy a medir, ¿sí? 10 kilovatios, ¿sí? O 10 kilovoltios con un multímetro que yo tengo aquí en mano, que máximo me avanza aquí a 700 volts, ¿sí? Puede que se me destruya incluso el multímetro y obviamente no me va a abastecer por el límite que tengo, ¿sí? Ya permítame un momentito. Le apago, por favor, David, el micrófono. Sí, muchas gracias. Ya, permítame silenciar. Ya. Lo que vamos a ver el día de hoy es lo que muchos aprendemos nosotros cuando estamos estudiando matemáticas, ¿sí? De cierta manera, muchas unidades ustedes las van a ver en física, así que por favor, yo les pido ahí que aprovechen la materia de física y si no les da, que le pidan por favor sobre
sobre todo referente a conversión de unidades, en caso de que estén haciendo ahí, estén viendo unidades de ingeniería, ¿sí? Ya vamos a ver, ¿sí? Bueno, permítame pasar esta presentación. Por si acaso, si se detiene o se queda la presentación allí, es posible que mi internet esté fallando, porque de mañana estaba fallando y en la tarde también. No se vayan a salir de la clase y yo vuelvo en un instante, ¿sí? Seguimos. Lo que vamos a ver antes de meternos referente a la tecnología eléctrica y electrónica, por favor, irán anotando algunas cosas porque es posible que la otra semana se les tome una pequeña control de lectura, ¿sí? Obviamente también esto va a estar en la red, el video y la presentación. De cierta manera, aquí en el título nos indica que las unidades fundamentales y unidades derivadas, ¿sí? De cierta manera aquí vamos a tratar con lo que se refiere al sistema internacional, ¿sí? Para poder meternos a esto debemos hacer una pequeña remembranza, ¿sí? Que a través de la historia el ser humano ha tenido en sí la necesidad de fundamentar sus pensamientos, ideas, y no hay que olvidar las cantidades, ya sea de manera física o de manera hablada o verbal, ¿sí? Hay que tomar en cuenta que aquí entran las unidades y las cantidades de medida, ¿sí? Se encuentran prácticamente estas entre las primeras herramientas utilizadas, ¿sí? Porque el ser humano tenía la necesidad de una referencia, ¿sí? O basarse bajo una referencia. Por ejemplo, las unidades utilizadas para el comercio, el intercambio, las distancias, el tiempo, entre otros. Si bien es cierto, las primeras medidas se dieron en base a aproximaciones, ¿sí? Aproximaciones al ojo, se podría decir, ¿sí? Utilizando de manera especial como referencias el cuerpo humano, ¿sí? Las manos, los pies, los dedos. En sí, una de las primeras unidades, ¿sí? Que incluso está en la Biblia, alguna vez yo lo leí en la Biblia, es el codo, ¿sí? Mencionado varias veces ¿sí? En la Biblia. De cierta manera, ¿cómo medían aquí con el codo? Medían desde el inicio del antebrazo hasta llegar al dedo medio de la mano. ¿Sí? En la Biblia ya menciona que eso es un codo, ¿sí? De cierta manera, el Sistema Internacional de Medida, aquí nos indica, perdón un ratito para colocar el lápiz, aquí nos indica que sus siglas SI fue adoptado en sí por la famosa Conferencia General de Pesas y Medidas, ¿sí? Actualmente cuenta con 7, pasemos por favor para ver, con 7 unidades, ¿sí? Con 7 unidades y tenemos 2 complementarias. Estas son las más importantes, sí, ya sabemos, longitud, metro, masa, con la unidad kilogramo, y así sucesivamente. Tenemos el tiempo, ya sabemos que es por segundo, ya obviamente que hay los factores de conversión, tiempo, por ejemplo, segundo, minuto, hora, longitud, también tenemos los factores de conversión, metros, kilómetros, decámetro, decímetro, centímetro, milímetro, ¿sí? En corriente, amperaje, voltios, ¿sí? O ohmios, en temperatura, grado Kelvin, grados centígrados, ¿sí? Fahrenheit, intensidad luminosa, candela, luxes, también podría decir aquí también, ¿ya? Cantidad de sustancia, mol, ¿cuántas moles? ¿Sí? Y tenemos unas 2 complementarias que aquí utilizamos bastante, por ejemplo, en el análisis de vectores, ¿sí? De ángulos de vectores, análisis vectorial, incluso utilizamos esto en algunas materias en la universidad que se llama campos electromagnéticos, teoría del electromagnetismo, sobre todo para telecomunicaciones también utilizamos esto, ¿sí? Aunque obviamente no solo para eso, podemos utilizarlo también en el ámbito de ingeniería civil, ¿sí? Y en otros tipos de áreas también, ¿sí? Entonces tenemos aquí el sistema, ya, el Sistema Internacional de Unidades, los más conocidos. Bajemos, por favor. Allá, hay que tomar en cuenta que tenemos aquí algunos símbolos, ¿sí? Bajemos, por favor, un ratito. Ya. Tenemos aquí algunos símbolos. Si bien es cierto, aquí los símbolos literales son utilizados ¿para qué? Vamos a utilizar para símbolos, compañeros.
para representar en sí la cantidad, además de su unidad. Si pueden ver el cuadro, tenemos aquí el símbolo y la cantidad y el símbolo, ¿sí? Tenemos la unidad y el símbolo. Por ejemplo, el voltaje, tenemos el símbolo, una V, de cierta manera que está un poco inclinada, ¿sí? Y la unidad es el voltio, pero el símbolo del voltio es V. Para ser más claros, tenemos la resistencia. El símbolo de la resistencia es R. La unidad de la resistencia es ohmios. Pero ¿cuál es el símbolo de esta unidad? Este signo de aquí, ¿sí? A eso se refiere eso. Los símbolos literales son utilizados para representar la cantidad, además de sus unidades, ¿sí? Como podemos ver así en esta tabla, podemos observar las cantidades eléctricas y unidades derivadas aquí, ¿sí? Ya vimos el ejemplo del voltaje, ya vimos el ejemplo de el ohmiaje, ¿sí? Que son una de los símbolos y unidades que más vamos a utilizar en este ciclo. Después vamos a ver, por ejemplo, potencia, reactancia, inductancia, no tanto, vamos a verlo por encima nomás, capacitancia, sí, de capacitores, carga eléctrica, Coulomb, conductancia, sí, y también tenemos abajo complementarios, sí. Aquí complementarios sí nos vamos bastante a teoría del electromagnetismo, sí, intensidad de campo magnético, flujo magnético, entre otros, sí. Esto lo vemos sobre todo también, lo utilizamos en telecomunicaciones. Entonces, quiero que queden claros. Nuevamente hago énfasis a la resistencia. El símbolo de la resistencia es R. La unidad es ohmios o HM. Pero el símbolo de esta unidad es este de aquí. Así. Reactancia, así mismo, también es ohmio. Y tenemos así. ¿Ya? Vamos a utilizar bastante, como les digo, resistencia, voltaje, potencia, frecuencia, energía, carga, capacitancia. Este ciclo. ¿Sí? Estoy acá, no. Salvo de que a algún compañero le interese bastante las telecomunicaciones, las radiofrecuencias, sí, la teoría del electromagnetismo, perdón, esto le va a servir. ¿Sí? Bajamos, por favor. Quiero ver si hay alguna pregunta, tal vez, permítame. No, no hay preguntas. Ya. Permítame. Ya. Ya. Me había olvidado de algo. Perdón, está un poco lento. En caso de voltaje, ¿sí? En caso del voltaje, ¿por qué es la misma letra? El voltaje, la misma letra, representa tanto a la cantidad como a la unidad. A la cantidad, tanto como a la unidad. La V cursiva que está ahí representa el voltaje y la V recta representa al volt. ¿Sí? A eso se refiere, ¿sí? De cierta manera lo podríamos ver así. ¿Sí? Esta parte así y esta parte así. De cierta manera, aquí como conclusión, antes de terminar con este cuadro, las letras cursivas representan la cantidad y las letras rectas la unidad dicha de la cantidad. ¿Sí? Pasemos ya a esto, yo creo que esto ya está un poco claro. Igual con el transcurso de las clases vamos a ir viendo y familiarizándonos con estos valores. Ya, un poco lento el internet. Ya. Notación científica. Tenemos notación científica y notación física. ¿Sí? Notación física ya van a ver que es simplemente un número normal, pero notación científica ya es otro tipo de representación de los números. Si bien es cierto en diversos campos, ya sea de ingeniería, como algunos compañeros ya son ingenieros, o tecnologías, como nosotros que estamos aquí estudiando la tecnología en electricidad, especialmente en el área de electricidad y electrónica, encontramos cantidades bastante pequeñas y cantidades bastante grandes. Por ejemplo, el caso que yo le dije al compañero Ulloa, teníamos miliamperios, amperios o microamperios, ¿sí? Entonces, para poder comprender esas cantidades,
se representan de manera simple y comprensible, ¿sí? Como está ahí, ¿sí? Notación científica nos indica ahí que es una manera eficaz, ¿sí? Una manera, de ciertamente eficaz, simplificada, de representar cantidades o valores extensos, ¿sí? Utilizando potencias en base a 10. Tenemos potencias en base a 10. Esta es la base y ese es el exponente y este es el número, ¿sí? El número. ¿Se representan números muy grandes o números muy pequeños? Números grandes son cuando el exponente es positivo y de 0 hacia arriba. Y números pequeños cuando son negativo el exponente o de 0 hacia abajo. Sí, eso ya vamos a ver. ¿Ya? Permítanme un momentito para borrar esto. Ya. Tenemos un ejemplo. Les coloco aquí. Se me ocurre colocar perdón, un ratito. Un ratito que no se escribe. ¿Está escribiéndose, compañero? ¿Sí se está escribiendo? Daniel, ¿me confirmas? No está escribiendo. Ya. 160,000. Ahí sí. Se me ocurre 160,000. Expresarlo en notación científica. ¿Sí? 160,000, expresarlo en notación científica, nada más y nada menos que lo siguiente. Por ejemplo, se me ocurre 1.6 por 10 elevado a la quinta. ¿Sí? ¿Por qué elevado a la quinta? Porque hay que tomar en cuenta el 1, ya le coloqué la coma aquí, y cuento cuántos ceros o cuántos decimales hay después de la coma. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El número de decimales después de la coma es lo que me hace valer aquí, o me da el valor de la potencia, ¿sí? De la potencia en base 10. Ya vamos a ver más adelante más ejemplos, ¿sí? Permítame borrar el internet. Creo que tenemos otro ejemplo. Que me deje pasar la presentación. Ya, aquí tenemos dos ejemplos buenos referente a notación científica o notación física o normal. Nos indica el peso de la Tierra es aproximadamente, híjole, si se dan cuenta, es bastante grande. Y si lo resumimos, nos da 6 cuatrillones de kilogramos. Es decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, 21 ceros, más 3, 24 ceros. 24 ceros. Entonces, leer esas cantidades son extremadamente complicadas o difíciles o largas, ¿sí? Entonces, si esa unidad o esa cantidad la convertimos en notación científica, su valor netamente va a ser 6 por 10 elevado a la 24, como está aquí. Kilogramos. Ahí sí ya se escucha algo mejor. 6 por 10 a la 24 kilogramos. ¿Qué quiere decir? Los 24 están aquí, es igual a, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 3, 21, más 3, 24 ceros tenemos aquí. 24 ceros. Entonces vamos acá y colocamos aquí elevado a 24 kilogramos. ¿Ya? Esta cifra ya la vemos que es mucho más fácil de leer y entender que la anterior. Asimismo, por ejemplo, los que trabajan en laboratorios, ya sea laboratorios médicos o laboratorios de nanotecnología, también manejan este tipo de unidades, ¿sí? Por ejemplo, tenemos más abajo que la carga de un electrón, ¿sí? 0.00000000 me quedo toda la noche y no termino. Coulombs, ¿sí? Convirtiendo a notación científica, ¿sí? Esto se convierte de la siguiente manera. 1.6021766208 por 10 a la menos 19. Es menos 19 porque, como es una cantidad pequeña, menos de 0, ¿sí? O menor a 1, ¿sí? Y además los decimales van hacia la derecha. Mientras más van a la derecha, más pequeño se vuelve, ¿sí? Y podemos ver, sí que realizamos una contabilidad, es a la menos 19. Tenemos
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. ¿Ya? 19. Porque cogió aquí el número 1. ¿Sí ven? El número 1. De ahí sí ya corrió todo para acá. ¿Sí? De cierta manera, esta cantidad es mucho más fácil de entender. No saben dejar más 1 por 6, 0,21 por 10 a la menos 19, ¿sí? La carga de un electrón. Por si acaso, el electrón es parte del átomo. Tenemos el átomo, ¿sí? Tenemos aquí protones, neutrones y el electrón está por acá. Lo que a nosotros nos interesa es los electrones. Tenemos por aquí un protón, acá un neutrón y acá están los electrones. A nosotros lo que nos interesa es el electrón, porque el electrón es el que se encuentra en constante movimiento y el flujo ordenado de electrones a través de un conductor se llama energía eléctrica, corriente eléctrica, voltaje o tensión, como lo deseen llamar. Pasamos más abajo, perdón, me disculpan si está un poco lento, ya. Potencia, ¿sí? Y habíamos visto la cuestión de colocar en notación científica, pero la notación científica está compuesta por una potencia, ¿sí? La potencia nada más y nada menos que nos describe como el exponente en base a 10, ¿sí? Ahí tenemos, eso prácticamente lo que está aquí es una nomenclatura en base a las potencias de cada una, ya sea de la 6, a la 5, a la 4, a la 3, a la 2, a la 1, a la 0 y también con números negativos. Por si acaso, también aquí dependiendo de qué tipo de tecnología, con qué tipo de instrumento, con qué tipo de sistema estemos trabajando, estos valores también van a influir en su velocidad, su espacio de memoria, ¿sí? Velocidad de procesamiento, por ejemplo, de una memoria de una computadora. Eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Cómo relacionar estas unidades. Pasamos más allá. Veamos qué tenemos allá. Tenemos aquí algunos ejemplos. Está bien fácil esos ejemplos. Incluso yo creo que estos ejemplos nos los dieron en el colegio por allá en segundo o tercer curso. ¿Ya? Exprese los números en notación científica. Facilito, ¿sí? En notación científica. A mí se me ocurre representar el número o el literal A de la siguiente manera, ¿sí? Yo quiero representar el número 100 en notación científica. Fácil. Lo único que hago es 1 por 10, 1 por 10 elevado al cuadrado. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? ¿Sí? El 2 quiere decir tantos ceros. ¿Sí? Yo le hago valer a la potencia. ¿Sí? Ahí tengo el número 1, que es la parte de acá, y el 2, los dos ceros, perdón, me hace valer el valor o el número de tantos ceros yo coloco en la potencia. ¿Sí? Perdón un ratito. Vamos con el literal B, 7000. De cierta manera son cantidades bastante pequeñas, ¿sí? Para poderlos expresar en notación científica, pero son válidos para poderlos hacer en un ejemplo, ¿sí? Para que poder entenderlos. Tenemos que quiero 7 expresarlo en notación científica. Entonces yo coloco aquí, se me ocurre colocar igual, y esto es igual a 7 por 10. Como ya tengo 3 ceros, recuerden, son 7000 aquí. El valor ahí está de 7000. Como son 3 ceros, ahora coloco 7 por 10 elevado a la menos 3. Si ustedes colocan en sus calculadoras, ahí, directamente, en su calculadora colocan 7, así, por 10, el sombrerito de la calculadora, 3. Así colocan ustedes la potencia en la calculadora. Aquí, sí. ¿Sí? 7 por 10 elevado a la menos 3. En este momento yo lo estoy haciendo
7 por 10, el sombrerito, ¿sí? 3, que es igual a 7000, ¿sí? Me va a dar el valor que calculé en la calculadora, me va a dar lo mismo que acá, ¿sí? Recuerden, entonces, los 3 ceros me va a dar el valor de la potencia aquí, ¿sí? Tenemos el 10 de base y la potencia 3. Tenemos el número más acá abajo, más grandecito, que nos dice 95,000, pasarlo a notación científica. Se me ocurre, lo coloco 9,5 por 10 elevado a la ¿qué? Elevado a la 4, o a la cuarta. La cuarta. Correcto, compañero, muy amable. ¿Sí? Igual, en la calculadora para comprobarlo, 9,5 por 10, el sombrerito, 4. Y les va a salir exactamente lo mismo de acá. Nuevamente yo lo hago, 9,5 por 10, exponente a la 4, me va a salir el número 95,000. Y terminando con este señor de acá, de 6 millones, ¿sí? Voy a hacer de la siguiente manera. 6 es igual, perdón, 6 por 10. ¿A qué exponente, compañeros? Al exponente 6, porque tenemos 6 ceros. Muchas gracias, compañeros. 6 ceros. 3 y 3, 6 ceros. Igual, en la calculadora 6 por 10, sombrerito 6. ¿Sí? Si me fue algo de más, corremos ahí. Disculparán la letra porque estoy con el mouse y de cierta manera es un poco complicado trazar una buena letra en la pantalla con el mouse, ¿ya? Borrar todo. ¿Sí? Entonces hemos hecho recién con cantidades grandes en este caso. ¿Sí? No tan grandes. Pero ahora sí vamos con cantidades pequeñas. Con más decimales. Es expresar, perdón un ratito, se pasó, ya, ahí está. Expresar los siguientes números en notación científica. Facilito. Igual facilito. Perdón un ratito, que salgo. Ya. Permítame un ratito, por favor. Les voy a silenciar porque hay un fondo por ahí. Ya. Entonces, lo que vamos a hacer es a resolver el literal A primero, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Para expresar ese número en notación científica, lo único que voy a hacer es lo siguiente. Coloco el número 4 por 10, que es la base, y el exponente en este caso, ¿cuál sería? En este caso, el exponente debería ser menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Porque cuando ya tenemos valores menores a 1 hacia abajo, ya debemos colocar la potencia menos 1. ¿Sí? Recuerden. Ya es menos 1. Perdón, borré eso. Voy a colocarlo otra vez. Voy a resolver el literal A, que debería ser 4 por 10, ¿sí? Y esto va a quedar con exponente menos 1. Si ustedes lo colocan en su calculador igual, 4 por 10, el sombrerito que está ahí en la parte de arriba, ¿sí? Menos 1, o menos 1, así. ¿Ya? Y ustedes les va a salir prácticamente lo mismo que podemos ver acá. Así lo mismo. Si ustedes calculan en su calculadora, valga la redundancia, ¿sí? Vamos a la B, rapidito. A la B se me ocurre de la siguiente manera. La B va a ser, perdón un ratito, ahí sí, 8 por 10, ¿sí? Elevado a la ¿cuánto? A la menos 3. ¿Por qué? Recuerden que la anterior fue menos 1 porque apenas había
un decimal. ¿Sí? Y acá, en menos 3 ya tenemos 1, 2, 3. Y recuerden, cuando son números menores a 1, va a ser negativo. Y ya tengo aquí el signo por default, ¿sí? Porque son menores a 1. Y el número 3 es el número de veces que yo he recorrido, ¿sí? Que es 3, ¿sí? Nos vamos al C. Al C. Al C se me ocurre de la siguiente manera. 5.7, ¿sí? Por 10. Y eso lo elevo a la ¿cuánto? A la cuarta. A la cuarta. A la menos cuarta. Correcto. Muy bien. A la menos cuarta. ¿Sí? Igual, en su computadora, en su calculadora ya saben cómo hacerlo. ¿Sí? Y resolvamos la última. Se me ocurre de la siguiente manera. 1.5 1.5 por 10 elevado a la ¿cuánta? a la menos 5. Menos 5. A la menos 5. A la menos 5. A la menos 5. Yo recuerdo alguna vez un ingeniero en la Central Hidroeléctrica San Francisco, cuando realicé prácticas ahí, lo primerito que hizo que recuerde este tipo de medidas, ya que sus órdenes de trabajo prácticamente lo que llegaban eran a hacer un par de actividades, ¿sí? Pero ¿cuál era el inconveniente? ¿O cuál era la seriedad de la situación? Es de que cuando le llegaba su lista de trabajo, o de actividades de ese día, le llegaba simplemente que debía medir con un multímetro algunos voltajes y corrientes en unos tableros de PLCs, ¿sí? Pero yo ya quería hacerlo y me dice, no, tú dedícate a recordar las potencias, conversiones de unidades, sobre todo eléctricas, electrónicas, y sobre todo recuerda cómo conectar el multímetro. Si vos vas a medir aquí corrientes en estos tableros de PLCs y generas un cortocircuito, o sea, la central va a saltar y lograr estabilizar la central hidroeléctrica es bastante dinero. Entonces, si te das cuenta que la orden de trabajo, mi orden de trabajo en el día, simplemente son medir PLCs, pero debo hacerlo, y eso es fácil, o sea, aparentemente eso es fácil, pero tiene que hacerlo con los 5 o 10 o 15 o 20 sentidos si los tiene. ¿Sí? Por eso yo recuerdo clarito que él 1 o 2 días me hizo revisar unidades, me hizo revisar, hacer conversiones, manipular el amperímetro, multímetro, el voltímetro, multímetro, amperímetro, ¿sí? Probadores de fases y cosas así. Pero para poder realizar un trabajo tan fácil, ¿sí? Que obviamente él lo calificaba como algo extremadamente serio, porque obviamente si saltaba a la central, había pérdida de dineros y prácticamente le volaban la cabeza, ¿sí? Pasamos. Por eso yo le veo, o sea, como experiencia, importante aplicar este tipo de cosas, ¿sí? Importante aplicar este tipo de conversiones. De cierta manera aquí ya debemos irnos acostumbrando a estas unidades. Si tenemos algunos prefijos, ¿sí? Tenemos prefijos de cierta manera de ingeniería, ya sea para electrónica, telecomunicaciones, sistemas informáticos. Por ejemplo, a ustedes hoy en día se les está haciendo ya conocido o casi normal o normal el prefijo tera. Y ahora ya hay computadores de más de 2, 3, 4, 5, 6 terabytes, que es más que gigabytes. Hace unos 5 o 10 años habían discos duros apenas de 500, ¿sí? De 500, por ejemplo, gigabytes, ¿sí? Ahora ya tenemos discos más fuertes, más que me permiten almacenar más información, ¿sí? Pero ya son de tera. Hay que acostumbrarse, por favor, a estos prefijos y a estas unidades. Y tenemos también acá su múltiplo. Es decir, yo tengo 1 kilovatio, ¿sí? Vendría a ser igual a ¿qué? A 1000 vatios. W. Perdón, acá W.
¿ya? O para hacerlo de otra manera más correcta o más ordenada, yo tengo, por ejemplo, si me ocurre, un kilovoltio, ¿ya? Perdón, un kilovoltio, ¿sí? Pasarlo a voltio, prácticamente va a ser 1000 voltios, ¿sí? Entonces, ya estamos viendo algunas medidas que se nos hace conocidas, referente, por ejemplo, cuando vemos en las noticias que la central hidroeléctrica tal está generando tantos megavatios, la red de alta tensión tiene tantos kilovatios, se me ocurre, sí, y hay que irnos familiarizando con estas medidas, compañeros, sí, y su prefijo, sin olvidar su símbolo. Si se dan cuenta que yo le coloqué un kilovoltio, perdón, con su símbolo K, ¿sí? De cierta manera, estas unidades ya prácticamente van a ser comunes para todos nosotros, no lo vayan a olvidar, y sobre todo también si estudiamos, como están ahora con los de segundo ciclo, estamos estudiando algo de electrónica, vamos a ver mili, micro, nano, pico, son valores normales dentro de electrónica, milivoltios, microvoltios, nanofaradios, picofaradios en capacitores, ¿sí? Se me ocurre en resistencias también el valor de las corrientes, miliamperios, microamperios, nanoamperios, también lo vamos a utilizar bastante, así que prácticamente para mí deberíamos familiarizarnos con todos estos prefijos, con todos estos múltiplos y con todos estos símbolos. ¿Sí? ¿A qué se refiere el múltiplo? Es de que una unidad, ¿sí? Yo tengo que multiplicar con su múltiplo aquí. Ya lo vimos acá, un kilovatio, estoy hablando ahora de potencia, ¿sí? Para pasarlo a vatios, tendría que ver kilo cuánto vale. Kilo va a valer 10 a la 3, que es igual a 1000. 1000 por 1, un kilovatio se debe ser 1000 vatios. ¿Sí? De a poco ya nos vamos a ir acostumbrando con este tipo de unidades, compañeros, ¿sí? Que deben saber al revés y al derecho también. Por si acaso, perdón un ratito que tenemos un compañero, Cristian, que ha ingresado a la sala de espera. Tal vez existe algún Cristian como compañero nuestro, disculpa, Daniel. Sí, ingeniero Cristian Torres. Oye, ya, muy amable, Daniel. ¿Aló? Cierra el micrófono, Daniel, por favor. Ok, ya. Entonces, por favor, compañeros, revisar estos prefijos. Si tienen alguna duda de los prefijos, en el transcurso de la semana me pueden enviar por mensaje, ¿sí? Lo pueden consultar ustedes, pero por favor, nuevamente les digo, revisen estos prefijos, ¿sí? Familiarícense y también, sobre todo, con los símbolos. Se me ocurre, tengo un capacitor que tenga 100 microfaradios, ¿sí? Son unos capacitores de manera cilíndrica, unos negritos que ustedes ven en las tarjetas de circuitos, que son así, que parecen, por ejemplo, camarets, ¿sí? No sé, de otros componentes electrónicos también se van a utilizar o van a ver ustedes este tipo de unidades cuando expresamos cuánta capacidad tienen, ¿sí? O de qué capacidad son. Permítame pasar a la siguiente presentación. Ahora sí. Hay que tener en cuenta y mucho cuidado con estos compañeros. La notación científica que yo la estuve realizando con algunos ejercicios, cierta manera yo la podía realizar de una manera y ustedes de otra manera, ¿sí? Dependiendo del número de comas o ceros que ustedes utilicen. Pero la notación de ingeniería es otra cosa, ¿sí? De cierta manera, aquí la notación de ingeniería es semejante a la notación científica. Es semejante, pero hay que tomar en cuenta aquí algunas consideraciones. Que la notación de ingeniería, ¿sí? De un número puede tener 1 a 3 dígitos, ¿sí? De 1 a 3 dígitos, es decir, aquí, esta parte de aquí puede tener de 1
a 3 dígitos. ¿Sí? A la izquierda del punto decimal. Hay que tomar en cuenta también que adicionalmente debe el exponente de potencia 10, ¿sí?, ser múltiplo de 3. Estamos hablando de notación ingeniería. ¿Sí? Debe ser múltiplo de 3. Por ejemplo, se me ocurre a mí, tengo el número 55,000. ¿Sí? 55,000. ¿Cómo yo lo expreso en notación ingeniería? ¿Cómo yo lo expreso a este? De la siguiente manera. 55 por 10 elevado a 3 o al cubo. ¿Sí? Nuevamente les repito, la notación de ingeniería es semejante a la notación científica. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que la notación de ingeniería de un número puede tener de 1 a 3 dígitos a la izquierda del decimal. ¿Sí? Adicionalmente, aquí también debemos tomar en cuenta que la potencia, ¿sí?, en base a 10, esta potencia debe ser múltiplo solo de 3. Tenemos un ejemplo, 55,000, ¿sí?, transformarlo a notación de ingeniería, ¿sí?, queda 55 por 10 a la 3, porque esto es múltiplo de 3. ¿Ya? Tenemos otro ejemplo. Se me ocurre, borremos esto, por favor. 0,095, se me ocurre. ¿Ya? ¿Cómo lo expreso a este número en notación de ingeniería? Recuerden que el anterior no era menor a 1. ¿Sí? Ahora ya es menor a 1. ¿Cómo lo expreso? Simplemente de la siguiente manera. 95 por 10 elevado ¿a cuánto? A la menos 3. A la menos 3. A la menos 3. ¿Sí? Y cierta manera, si yo a este lo quiero realizar en notación científica, sí, me quedaría así. Lo puedo hacer así. 9.5 por 10 elevado a la menos 2. A la menos 2. Entonces, la parte de arriba es notación en ingeniería, le pongo una I, y la parte de abajo es notación científica. Pero, ¿cuál es la diferencia de las dos? Por última vez les digo. ¿La notación de ingeniería es semejante a la notación científica? Sí. Pero debemos tomar en cuenta que la notación de ingeniería de un número puede tener de 1 a 3 dígitos a la izquierda. ¿Sí? A la izquierda le está diciendo. ¿Ya? Del punto decimal. Adicionalmente, aquí, ¿qué podemos hacer? El exponente de la potencia que podemos ver aquí, ¿sí?, debe tener o debe ser múltiplo de 3. Estoy hablando de notación de ingeniería. Sí, aquí lo vemos que es múltiplo de 3. ¿Sí? Ya. Entonces, aquí yo creo que sí queda claro la diferencia de notación en ingeniería y notación científica. Notación científica yo creo que también puede quedar a mi criterio como yo expreso esa notación. Pero notación en ingeniería deben ser múltiplos de 3. 3, 6, 9, 12. ¿Sí? Yo creo que eso sí está claro. Si lo pasamos, permítanme ver si no hay alguna pregunta de algún compañero. Permítame, por favor. Allá. Jackson. Sí, licenciado. En ese de aspecto de sobre el múltiplo de 3 que tiene que terminar el número, tiene que ser anteriores al 95 que estaba ahí. ¿Cómo hacías, no? Anteriores. A ver, ¿de cuál me dice usted? ¿Del que ya realicé? ¿De que estaba Sí, 96? Ya. Mira, sí, nuevamente porque lo hago. Ya, sí, ya le entendí. Era 0.095, así, 0.095. ¿Sí? Ya. Recuerde que la potencia de este señor, ¿sí?, para expresar la notación de ingeniería, debe ser múltiplo de 3. Puede ser menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. ¿Sí? Entonces yo tengo que buscar la manera para que encajen los múltiplos de 3. Entonces se me ocurre, tengo 1, 2, 3 números. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3 números. Entonces, ¿cómo quedaría esta notación
de ingeniería de este número que está acá, 0.095, 95, ¿sí? Por 10, ¿sí? Elevado a la menos 3. Si lo hacemos, permítame un momentito. Sí, si lo hacemos en nuestro calculador, lo colocamos de la siguiente manera en la calculadora. ¿Sí? 95 por 10, sombrerito menos 3. Y te va a salir el mismo número de acá. ¿Sí? Recuerda, tenemos 1, 2, 3. 3 decimales que tú recorriste, ¿sí? Para poder obtener 95. Es decir, vas 1, 2, 3, entonces 95 queda puro ahí. El 95, ¿sí? Es como decir, vamos eliminando esto, vamos eliminando este espacio, vamos eliminando este espacio, pero hay que tomar en cuenta de que el valor válido es 95, ¿sí? 95 por 10 elevado al cubo, pero en este caso es menos 3 porque es un número menor a 1, ¿ya? Permítame un ratito aquí más a ver. Ya. Pasemos, por favor. Borrar todos los contenidos. Sí. Bajemos más abajo. Está un poco lento el internet. Si me se van a disculpar, ¿sí? Veamos si ya bajó. Sí, ya bajó. Entonces, recordemos que debe ser múltiplo de 3. Ya vimos el 95,000. Sí, ya vimos algo, un número parecido a ese. Para resolver este en notación ingeniería, fácil, ¿sí? Como este es un número que no es menor a 1, quedaría 92, ¿sí? Por 10 elevado al cubo, o a la 3. Abajo tenemos 456,000, quedaría 400, ¿sí? 56 por 10 elevado al cubo o a la 3. ¿Sí? Tenemos más acá abajo 1.234.000. ¿Sí? Se me ocurre dejarlo. Permítame un ratito para bajar. 1 punto, como tengo yo ahí números significativos, 2 por 1.234 o 1.234, ¿sí? Por 10 elevado a la 6. Sexta. Sí, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Recuerden, es 1.234.000, ¿sí? Obviamente que aquí nos confundimos un poquito porque tenemos aquí que en alguna literatura saben ocupar, por ejemplo, 92,000 con coma. Sí, normalmente yo recuerdo en el colegio nos daban 92,000 sin coma y ya suponemos que eso era 92,000. ¿Sí? Vamos a tratar de regularizar esos, ¿sí? Para ver si, cómo lo dejamos, porque de cierta manera algunos pueden decir es 92.000, ¿sí? O 456.000, pero ahí yo ya lo estoy leyendo que es 92,456,000, 1.234.000, ¿sí? Entonces ya quedó, como ya borré, hagámoslo otra vez, queda 1.956 ya por 10 elevado a la sexta. ¿Sí? Tenemos algo más abajo, este señor. De cierta manera, el ciclo pasado esto fue el talón de Aquiles para algunos, porque al momento de realizar conversiones se confundían las unidades, ¿sí? Se confundían las unidades y algunos utilizaban para presentar la respuesta la notación científica, y la respuesta correcta dentro de electrónica y electricidad es la notación en ingeniería. La notación en ingeniería van a ser las respuestas correctas, compañeros.
10 elevado a la menos 3, 10 elevado a la menos 6, 10 elevado a la menos 9, 10 elevado a la menos 12, asimismo 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 6, 10 elevado a la 9, 10 elevado a la 12, ¿sí? Siempre va a ser con notación ingeniería, ¿sí? Porque esos son, incluso son unidades estándar. Tenemos, por ejemplo, en la central hidroeléctrica, qué sé yo, 100 megavatios o 100 gigavatios, ¿sí? Porque son unidades estándar en ingeniería, ¿sí? Entre esas dos no hay una unidad, ¿ya? Vamos a resolver de manera rápida esta parte de estos ejercicios, que son unidades o números menores a 1, ¿sí? En este caso, ¿qué voy a hacer? Se me ocurre y lo correcto es 1.1, perdón un ratito, que no se quiere escribir. Ahí. 1.1 o 1,1, ¿sí? Por 10 elevado a la cuánta. 1, 2, 3, porque es múltiplo de 3, ¿no es cierto? A la menos 3, ¿sí? Pues por eso queda 1.1. Si este 1 de aquí no entró dentro de los divisibles para 3 y se quedó afuera, ¿sí? Entonces quedó 1 punto y el que se quedó afuera allí, dentro de los menores a 1. Por 10 elevado a la menos 3. Abajo, ¿cómo lo hacemos abajo? Abajo ya está un poco largo, ¿sí? Pero no complicado. Abajo se me ocurre realizar o verificar cuántos ceros tengo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí espacios también después del 0, 8 y 9. Entonces, ¿por qué no lo hago de la siguiente manera? 47 por 10. Ay, no se escribe todavía. 47 por 10 por 10 elevado a la... Menos ¿alguien? 9. Menos Menos 9. 9. Correcto, compañeros. Correcto. Sí. Yo puedo hacerlo incluso aquí a la menos Ingeniero, 6, a la menos ¿por qué 3. no es 4.7? A ver, veámoslo otra vez. No es 4.7 porque si es que le hacemos 4.7, quedaría, por ejemplo, 4.7 por 10 elevado a la menos Menos 7. menos 8. Sí. Menos 8. Y recuerden que en la notación en ingeniería, el exponente debe ser múltiplo o ser divisible 3. para 3. 3, 3, 6, 9. 3, 6, 9, ya sea para positivos o para negativos. Nosotros vamos a trabajar bastante con, no bastante, todo el tiempo con notación ingeniería. Sí, con ingeniería. ¿A qué voy? Lo que está acá arriba, o que está acá abajo, perdón, voy a adelantarme un poquito. Lo que estaba acá abajo. Aquí está. Todos esos son valores de notación de ingeniería. Si te das cuenta, compañero, que tenemos aquí valores elevado a la 12, a la menos 9, perdón, a la sexta, al cubo, a la menos 3, a la menos 6, a la menos 9, ¿sí? Sí se dan cuenta que todos son múltiplos de 3. Esto se lo maneja en sistemas informáticos, se lo maneja en electrónica y electricidad, ¿sí? Se lo maneja en ingeniería en computación, se lo maneja en telecomunicaciones, en redes de comunicaciones, se lo maneja incluso ustedes con su internet, cuántos megabytes están utilizando y cosas por el estilo, ¿sí? ¿Cuántos megabytes? Ahí está, por aquí está, ¿cuántos megabytes? ¿Sí? Es 1.000.000 de ciclos, es bastante, ¿sí? Entonces, compañero, no es 4.7, 4.7 es notación científica, por si acaso. O también yo puedo... Esa era mi duda, ingeniero. Sí, yo puedo darle ahí un criterio también de que no sea solo 4.7, puedo que sea 4.700 por 10 elevado a la tanta, ¿sí? Eso en notación científica, pero en notación de ingeniería, tengan mucho cuidado mis compañeros, ¿sí? Ya. Pasemos más abajo, por favor, disculpen que me demore un poquito, tengo que borrar para que puedan ustedes observar. Y vamos